Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos. En este segundo y último vídeo veremos los últimos coletazos del Imperio Británico en la India. Además, asistiremos al despertar de la nación y analizaremos cuáles fueron los primeros pasos que se dieron hacia la independencia de la India en 1947. Y además, analizaremos ese trágico evento que fue la partición de la India y Pakistán, uno de los episodios más nefastos de la historia de la humanidad y poco conocidos en nuestro país. Así que sin más preámbulos, abramos esta puerta. Como bien vimos, el principal motivo de la presencia de los británicos en la India básicamente era poder extraer materias primas baratas que pudieran beneficiar a la economía del imperio en global. De esta manera, la agricultura en la India, básicamente de subsistencia, las plantaciones eran de productos alimenticios como el trigo, el arroz, la mostaza. Los británicos llegaron, impusieron, planificaron la plantación de cultivos comerciales que pudieran exportar y no necesariamente alimenticios como podía ser el té de Chennai, sino básicamente se fomentó la plantación de algodón, la plantación de índigo, que eran materias primas para la industria textil, lo cual hizo que disminuyera la cantidad de terreno cultivable de productos alimenticios. Y ya sabemos que a menor oferta, mayor era el precio de estos productos en el mercado, lo cual hacía al país muy vulnerable a posibles episodios de hambruna. Además, los británicos fomentaron la plantación de amapolas en Bengala, y ahora veremos por qué. Haciendo un breve paréntesis, el emperador chino en aquella época tenía una política proteccionista, es decir, ponía barreras a la importación de productos de Occidente y a su vez fomentaba las exportaciones de té, de porcelana, hacia Occidente. De esta manera, China tenía una balanza de pagos positiva, es decir, entraba más plata de la que salía. Y en aquella época, los británicos tenían urgencia por tener plata. Y dado que no podían vender a China a cambio de plata, porque había un bloqueo de los puertos a los productos occidentales, a los británicos se les ocurrió inundar el mercado chino por la puerta de atrás, de manera ilegal, de opio. Opio que se producía a partir de la amapola real. Y de esta manera no solo consiguieron desestabilizar socialmente al país, generando una gran cantidad de adictos a esta sustancia, de la cual, por cierto, se consigue el fentanilo actual que está haciendo sus estragos tanto en Estados Unidos como Alemania y España. No solo eso, sino que consiguieron la plata de manera ilegal que tanto ansiaban, convirtiéndose el Reino Unido en el precursor de los narcoestados. Volviendo a la India, la exportación de materias primas que daban alas a la industrialización del Reino Unido durante todo el siglo XIX, que además después estos productos textiles manufacturados volvían a la India, se vendían también a la India a un mayor precio, como no. Estas exportaciones hicieron que la balanza de pagos también fuera positiva en la India, es decir, habían más ingresos que gastos, entraba más plata de la que salía, y toda la recaudación de los impuestos no se canalizaba hacia el pueblo, hacia la nación. El gasto público básicamente se dedicaba a pagar a todos los funcionarios, a todos los militares, a todo el sistema burocrático administrativo que mantenían en la India, justificados por todos los servicios que ofrecían a la India, de defensa militar del país, pero básicamente lo que hacían era involucrarse en guerras como en Afganistán y otras que no tenían nada que ver con los intereses nacionales de la India. Recursos públicos que además se derivaron a empresas privadas para que fomentaran la inversión en el ferrocarril, pero el ferrocarril básicamente beneficiaba a la productividad de estas exportaciones, es decir, India continuaba en la pobreza, no se fomentó una verdadera industrialización del país y básicamente se continuó expoliando los recursos naturales del subcontinente. Las malas condiciones de vida por la mala gestión de los ingleses en la India hicieron que se produjera un éxodo brutal durante todo el siglo XIX desde la India hacia colonias de la Commonwealth, del Imperio Británico.
A estos emigrantes se les llamaba coolies, los cuales vinieron a sustituir a todos esos esclavos que se emanciparon cuando se prohibió la esclavitud en el Imperio Británico. Y a estos coolies se les contrataba por un periodo determinado de tiempo y realizaban arduas labores en el campo, en la obra, de carga y descarga en los puertos, en unas condiciones de vida pésimas. Y esta emigración se produjo a un ratio de 250.000 personas anuales. De hecho, la comunidad hindú en el Reino Unido era mucho más grande que la de ingleses en la India. Y este fenómeno migratorio expuso a los indios por primera vez a un choque cultural que les hizo redescubrir su propia identidad y reconsiderar su situación, lo cual fomentó el surgimiento del movimiento nacionalista. De hecho, las grandes figuras del nacionalismo indio eran emigrantes indios, que después volvieron a la India, como el propio Gandhi, que defendió en Sudáfrica, que era la colonia con mayor número de coolies, los defendió de la opresión, de los primeros signos de apartheid racial en esta colonia. La mayoría de estas grandes figuras del nacionalismo indio no provenían de las castas bajas, no eran emigrantes coolies. Más bien pertenecían a las castas privilegiadas de los brahmanes, los sacerdotes, y los guerreros, que tenían el dinero suficiente para poder estudiar en universidades inglesas. De hecho, el propio Gandhi, que pertenecía a la clase de los brahmanes, estudió abogacía en una universidad del Reino Unido, lo cual le permitió tener los conocimientos y tener acceso a todo el conocimiento de los derechos humanos. Pero también aparecieron las primeras voces críticas contra el gobierno inglés en la propia India. De hecho, fue Nauroji, un intelectual parsi de religión zoroastrista y de origen persa, fue el primero que denunció el saqueo, de manera teórica, el saqueo de los recursos de la India. Y él además era miembro del Parlamento de Westminster, donde consiguió por primera vez que los indios tuvieran acceso a puestos intermedios y altos dentro de la administración inglesa en el país, lo cual además generó diversos conflictos con la comunidad inglesa porque habían jueces indios que encausaron a blancos y esto generó pues en la comunidad inglesa que protestas contra el virrey por su actitud bastante laxa con los indios. Y en 1885 apareció el primer partido nacionalista moderno de la India, el Congreso Nacional Indio, el cual, paradójicamente, fue fundado por un inglés, Octavian Hume, y en su seno se hablaba inglés y en teoría aceptaba dentro de este partido a todas las castas, todas las religiones, es decir, era muy secular. Y dentro de este partido aparecieron las primeras facciones. Por una parte teníamos a Gorkale, que defendía una actitud más bien colaboracionista con los ingleses, que decía que podría obtener beneficios para el pueblo hindú participando dentro del sistema establecido. Pero por otra parte tendríamos a la facción más radical, liderada por Tilak, el cual defendía la movilización de las masas para que protestaran en las calles, fomentaban actos de desobediencia civil, incluso llegando algunos a defender actos terroristas. Además, pues su discurso era más bien populista en cierto aspecto y fomentaba, como hacen muchos nacionalismos, los mitos y la manipulación histórica en beneficio del movimiento. Y por otra parte tenemos a los musulmanes, que bien pronto se dieron cuenta de la deriva hindú que estaba cogiendo el partido, a pesar de que se suponía que era un movimiento secular que abarcaba en su seno a todas las religiones. Y en este contexto en el que el nacionalismo indio daba sus primeros pasos, tuvo su contraparte con la llegada al poder del virrey Lord Curzon, que era uno de los imperialistas más acérrimos, el cual acometió dos atrocidades. En primer lugar, se realizaron unas campañas sangrientas contra el Tíbet, porque se supone que habían visto a unos espías rusos merodear por la región, lo cual justificó la intervención militar, su ocupación, y además se cometieron unos fusilamientos de monjes budistas y otras atrocidades que tuvieron una repercusión internacional y mediática que
dejó por los suelos la credibilidad de todo el aparato imperialista y supuso los últimos coletazos del gran juego que vimos en el primer vídeo. Y en segundo lugar, en 1905 se produjo el primer simulacro de partición de Bengala de la mano de Lord Curzon, que de manera arbitraria partió la parte occidental, con sede en Calcuta, que mayoritariamente era hindú, de la parte oriental, de mayoría musulmana. La mayoría de los musulmanes eran conversos hindús de baja casta, dejando en evidencia el carácter autocrático del gobierno inglés, lo cual desencadenó una serie de protestas por todo el país, haciendo recular esta decisión 6 años después. Y ante esta situación de descontento generalizado en la población, se fomentó políticas Swadeshi, que literalmente significa producido en casa, es decir, fomentaba políticas de autosuficiencia económica, poniendo, por ejemplo, aranceles a los productos importados textiles del Reino Unido para de esa manera fomentar la producción nacional. Y no solo en cuanto a productos textiles, también se intentó fomentar la producción industrial de hierro con la compañía del empresario Tata, que hoy en día continúa funcionando. Y por su parte, los musulmanes, cansados del predominio hindú en el Congreso Nacional Indio, se cindieron y fundaron la Liga Musulmana, defendiendo una mayor presencia de los musulmanes en la administración. Y ellos consiguieron que se impusiera en la India un sistema de votaciones por separado, en el cual la masa de votantes se divide en diferentes grupos según etnias y religiones, de manera que cada uno de estos subgrupos pueda votar a sus representantes. Y este sistema de votaciones continúa funcionando hoy en día. Sin embargo, en aquella época tenía un carácter meramente consultivo, no legislativo, porque no olvidemos que la India continuaba siendo un sistema bastante autocrático, dominado por los ingleses. Y con todo ello llegamos a la Primera Guerra Mundial en 1914, en la cual los británicos reclutaron entre la población de la India a 2 millones de combatientes que utilizaron como carne de cañón en los frentes de Galípoli, de Mesopotamia y del frente occidental en Europa. Y justamente en 1914 Mahatma Gandhi volvió de Sudáfrica a la India. En Sudáfrica, la colonia donde había un mayor número de emigrantes indios, este abogado Brahman había desarrollado una forma revolucionaria de resistencia pasiva y de desobediencia civil, la cual se le denominaba Satyagraha, que significa la fuerza de la verdad, que no solo era una especie de resistencia pasiva, sino que ensalzaba el carácter espiritual y ensalzaba el sufrimiento que había de padecer y la importancia de una fuerte convicción interna. Y este Satyagraha es el que implementó de manera progresiva en la India, primero en las partes rurales y después en las ciudades. Y de hecho llama poderosamente la atención el atuendo austero, el par de ropajes blancos que llevaba Gandhi, que nada tiene que ver con el que debería llevar un activista, político, líder de masas. De hecho, el propio Winston Churchill, uno de los personajes más racistas e imperialistas del Reino Unido, lo llamaba de manera despectiva e irónica, tan característica del humor inglés, como lo llamaba el fakir semidesnudo que se subía por las escaleras del palacio del virrey. Y en este contexto de guerra mundial, los Sikhs, un grupo religioso del Punjab, de corte militar y político, que también tuvieron que emigrar, gran parte de ellos, sobre todo hacia Canadá y Estados Unidos, aprovecharon la ocasión para volver a la India, muchos de ellos, y espolear una rebelión contra el gobierno inglés. Y los servicios de inteligencia ingleses falsamente los acusaron de colaborar con los alemanes, lo cual fue la excusa para ahorcarlos algunos, para encarcelarlos y para aumentar la vigilancia en la región del Punjab, lo cual se convertiría en un polvorín en el futuro. Y al finalizar la guerra, para combatir estos crímenes anárquicos y revolucionarios, se promulgó el Rowlatt Act de 1919, el cual permitía que se realizaran encarcelamientos sin juicio previo y detenciones preventivas.
lo cual llevó al país a realizar diferentes huelgas y llevó a Mahatma Gandhi a promover el primer satyagraha a nivel nacional, el cual le costó su primera detención mientras iba en tren desde Mumbai a Delhi. A todo esto, los Sikhs, en la capital del Punjab, en Amritsar, llevaron a cabo diferentes protestas en las calles por unas detenciones que se habían realizado, lo cual llevó al ejército inglés a enviar a sus efectivos allí para vigilar. A todo esto, a su vez, se estaba produciendo la fiesta de la primavera, la cual atrajo a muchos habitantes de las poblaciones vecinas que colapsaron las calles de Amritsar, y dado que bloquearon el paso del gobernador del Punjab inglés, Dwyer, erróneamente mandó al ejército que dispararan hasta que se acabaran las balas contra estos habitantes pacíficos. Y este gobernador, si bien lo apartaron de su cargo, en ningún momento lo castigaron, él en ningún momento se arrepintió y más bien al contrario, en Londres lo galardonaron y los medios de comunicación lo alababan como el salvador del Punjab. Por su parte, los musulmanes aumentaron su odio contra los británicos, porque los hicieron luchar en la Primera Guerra Mundial contra el Imperio Otomano, que en aquel momento era el referente del mundo islámico, bajo la promesa de que restablecería la soberanía de los pueblos árabes de la zona. Sin embargo, con el Tratado de Sevres, tanto el Imperio Británico como el Imperio Francés se repartieron y dividieron, segmentaron y se lo repartieron. Por ejemplo, Libia y Siria quedaron en manos francesas y Palestina, Jordania quedaron en manos inglesas. Y este odio se ve reflejado en la película de Lawrence de Arabia, el cual era un coronel británico que ayudó a los pueblos de Arabia a combatir contra la opresión de los otomanos, para después sentirse traicionado por sus hermanos ingleses, que utilizaron a los pueblos árabes con falsas promesas contra los otomanos y en ningún momento restablecieron su soberanía en sus regiones autóctonas. Y en este periodo de entreguerras aumentó la intensidad y la cantidad de las protestas contra el Imperio Británico. De hecho, el propio Gandhi llevó a cabo la famosa Marcha de la Sal, que es uno de los episodios más simbólicos de la desobediencia civil a lo largo de la historia. En aquella época, la sal, que era un producto de primera necesidad, tanto para comer como para conservar los alimentos, el Imperio Británico se arrogó en la India el monopolio de la producción de la sal, prohibiendo su producción artesanal a las familias y gravándolo con un alto impuesto. Entonces Gandhi hábilmente se dio cuenta de que las protestas por ideas abstractas no tenían el mismo apego, el mismo impacto que si atacaba directamente a un producto que afectaba a todas las clases sociales, a todas las religiones, en definitiva a toda la población en general. De esta manera empezó una marcha pacífica en Gujarat desde una ciudad hacia el Océano Índico, en la cual se rodeó de medios de comunicación y de manifestantes que se unieron a lo largo del camino, llegando finalmente al mar y donde recogió de manera simbólica sal, y se produjo un efecto dominó que hizo que este acto se imitara por muchos habitantes de las costas de la India, rebelándose de manera directa contra las leyes de los ingleses. Y esto hizo que hubieran unas 90.000, 100.000 detenciones y encarcelamientos, entre ellos el de Gandhi. Y en esta época Gandhi adaptó el Swaraj, la autosuficiencia, a su movimiento, a sus protestas, tanto a nivel económico como espiritual e ideológico.